Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto examen de solfeo de este canal. Y bueno, la dinámica del examen es muy sencilla, es como siempre. Voy a volver a repetirla, ¿vale? En primer lugar, os voy a poner una serie de ejercicios o preguntas y esas preguntas o ejercicios van a estar cronometrados. Bueno, mejor dicho, van a estar con un temporizador. Es decir, que va a haber un tiempo limitado para responder. Una vez que ya finalice el cronómetro, O sea, el temporizador, voy a dar la solución. Entonces yo siempre, tras finalizar un ejercicio o pregunta, daré la solución. Siempre. Al igual que en la cajita de información tendréis todas las soluciones. Tendréis un PDF con todas las preguntas, con todos los ejercicios y las soluciones. Ya sabéis que siempre lo hago así, creo que es la mejor manera por si acaso luego en casa pues le queréis volver a echar un vistacillo a esas preguntas o a esos ejercicios, ¿vale? Otra cosa súper importante, ¿cuánto valen los ejercicios? Pues cada ejercicio va a valer 2 puntos. y cada pregunta vale un punto. ¿Qué os aconsejo? Pues que si tenéis una libretita para apuntar las cosas, mejor, ¿vale? Si no lo tenéis, no pasa nada, lo podéis hacer en la tablet, al momento, podéis responder al momento, pero lo suyo sería apuntar las cositas tanto en una tablet como en el móvil o a mano. Así que nada, es que poco más puedo decir. Vamos a empezar el examen, vosotros no os preocupéis, son cosas que ya hemos visto en clase, la hemos visto anteriormente todo lo que va a salir en el examen, entonces, bueno, si habéis repasado, no será difícil, ¿vale? Siempre se dice lo mismo, un profesor siempre dice lo mismo en los exámenes, en plan, si estudiáis no va a ser difícil, pero es que es verdad, ¿vale? Si habéis estudiado o habéis repasado antes, no va a ser difícil. Y bueno, muchísima suerte y ya me diréis en comentarios lo que habéis obtenido, ¿vale? Los puntos que habéis obtenido. Así que nada, ahora nos vemos y comenzamos el examen. Primera pregunta, ¿cuánto dura un calderón? Es una pregunta trampa, ya lo sabéis. Y para dar solución a esta pregunta hay que irse concretamente a un vídeo sobre el calderón, donde también os comenté cosas sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pues en realidad los calderones no tienen una duración fija. ¿Por qué? Porque la duración del calderón lo va a determinar el intérprete o el director. Ya sabemos que la normativa musical, ¿qué establece? Pues que se doble la duración. Tenemos que tener en cuenta que el calderón, según la normativa general, tiende a doblar la duración de la nota o el silencio sobre el que esté indicado. Es decir, que aquí, en esta sinfonía de Beethoven, en este ejemplo, esas blancas, por normativa general, tendrían que ser como unas redondas. El calderón hace que se duplique su valor. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una negra, la negra dura un tiempo, pero el calderón va a hacer que doble su valor. Entonces, si a una negra le añadimos otro tiempo, lo convertimos como si fuese una blanca. Eso es lo que más o menos se especifica con el calderón, ¿vale? Cuando vemos un calderón, pues la normativa dice que doblemos la duración, pero eso no es al 100%, porque la interpretación final de un calderón directamente lo marca el intérprete o el director. Os vais a encontrar, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, dirigida por algunos directores que hacen más largos ese calderón y menos largos. También podréis ver a directores que incluso modifican la velocidad general de la obra. Es muy común ver a directores que esto lo dirigen pues a una velocidad más lenta. También podréis observar a directores que estas notitas de aquí la van haciendo cada vez más lentas. Depende del contexto de la obra, depende de la interpretación, entonces del intérprete, del músico y de la visión que tenga. Incluso aquí en este fragmento Muti explica pues cómo él ve la Quinta Sinfonía de Beethoven a los músicos de la orquesta. Les está explicando pues cómo ejecutar todo bajo su visión. Entonces, dependiendo de quién dirija, esos calderones pueden ser más largos que otros, pero aún así
tiene que ser totalmente dentro del contexto de la obra y del contexto del compositor. Os voy a poner aquí fragmentos cortos de cómo inicia la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿vale? Y lo voy a poner con directores distintos. Posca, Barenboim, Sorrell, Celibidache, Ollikainen Karajan y Greshinite-Tila. Con esos yo creo que podéis observar lo que quiero decir. Y por eso os he puesto esta obra de ejemplo, para que veáis que dentro del tema del Calderón no siempre se va a coincidir. Es cierto que tiene que haber unas reglas musicales, pero en realidad con esta obra, por ejemplo, sigue sin haber un consenso sobre la manera definitiva de tocar esto, sobre todo estos compases y el tema del Calderón, ya que la música no tiene que ser robótica. Vamos con el siguiente ejercicio. Nombra al menos 3 elementos de percusión corporal que hayamos visto en clase. Y para la solución de esta pregunta podemos irnos a 2 vídeos concretamente. Uno de ellos es Queen y el otro es Michael Jackson con su canción Smooth Criminal. En ellos, en ambos vídeos, hay elementos de percusión corporal. En Queen, por ejemplo, vimos el zapateo, las palmadas. Aquí estamos observando 4 compases que van a ser muy rítmicos, donde se hacen zapatazos y palmadas. Zapatazos y palmadas. Aquí Queen está haciendo lo que se denomina percusión corporal. Está usando el cuerpo para producir sonidos. Zapatear, dar palmas o hacer chasquidos son elementos de percusión corporal, es decir, son acciones que hacemos al utilizar el cuerpo y esas acciones producen sonidos. Y en Michael Jackson vimos, por ejemplo, también las palmadas y los chasquidos, pero sobre todo vimos elementos nuevos como los puños o las palmas, pero sobre la mesa. Por ejemplo, cuando se grabó esta canción, Michael Jackson utilizó recursos de percusión corporal, como por ejemplo las palmas. Y aquí el uso de la percusión corporal sirve para enfatizar aún más la historia, la trama de la canción. Y luego también se observa muy bien cómo dan chasquidos, que es otro elemento de percusión corporal. Y hoy vamos a ver en esta canción otro elemento de la percusión corporal, los puños. Ahí están dando puñitos sobre la mesa y ese es un recurso de percusión corporal porque al dar con el puñito en la mesa se produce un sonido y como ese sonido nace de una acción del cuerpo, pues es percusión corporal. Y en otro punto concreto del vídeo se observa cómo en vez de dar puñitos sobre la mesa, abren las manos y golpean la mesa con las manos. La percusión corporal se refleja no solamente en la canción o en el propio videoclip, sino también en los conciertos de las giras. Ahí hacían uso también de la coreografía y utilizaban elementos de percusión corporal a la hora de hacer la canción. Entonces, todo eso es elemento clave a la hora de saber cómo se compuso esta canción y qué elementos tenemos que hacer a la hora del solfeo, porque a la hora de la ejecución musical, si damos esos detalles, tenemos pues más fidelidad a lo que quería el propio Michael Jackson, ¿vale? La propia visión que tenía él. Vamos con la siguiente pregunta.
¿por qué te aparece primero una clave de sol ahí y luego otra clave de sol aquí? ¿Y cuál es la solución? Que el editor te está avisando de que tienes que hacer un cambio de clave. Eso sirve como una ayuda para que no te pille la clave de sopetón. Que tú ya con el ojo veas que antes de cambiar de pentagrama hay un cambio de clave. Para que te pille no por sorpresa, sino preparadísimo. Y estaréis observando que aquí no hay una clave de sol como siempre hacemos. ¿Por qué? Porque esta clave es la clave que se llama clave neutral o clave de percusión. Esta clave se utiliza en varias ocasiones. Podemos encontrarlas, por ejemplo, en partituras donde hay indicaciones de percusión corporal, como lo que acabamos de ver en Queen. Sirven para las acciones en la música, para hacer que el músico haga acción. Pero también esta clave es utilizada por instrumentos de percusión como por ejemplo la batería. Es una clave totalmente diferente al resto de claves, como por ejemplo la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Y la podéis encontrar escrita de dos maneras, con dos líneas paralelas o así. Pero también tenéis que saber que no siempre se va a utilizar esta clave para representar elementos de percusión corporal. Y en esta partitura se ve ese ejemplo. Está utilizando la clave de sol, pero en cambio aquí dentro hay elementos de percusión corporal. Vamos ya al cuarto ejercicio. ¿Cómo se solfea un compás de 4x4 con la mano? Tienes que indicar todas las direcciones en orden, ¿vale? Todas las direcciones con la mano. ¿Cuál es la solución? La solución la hemos visto muchísimas veces en el canal, en muchísimos vídeos. ¿Cuál es? Abajo, a la izquierda, a la derecha y arriba. Abajo, a la izquierda, a la derecha y arriba. Recordad, el 4x4 es un compás cuaternario simple. Vamos ya al quinto ejercicio. ¿Cómo se ejecutaría todo esto? Solféalo.
¿Y la solución cuál es? Que tenemos en el primer compás un silencio de blanca con puntillo, con lo cual dura 3 tiempos. Hay que hacer 3 tiempos de silencio. Y luego el grito aparece en el último tiempo del compás, en el cuarto tiempo del compás, que sería el la, ¿vale? Ahí recae el grito, en ese la. Entonces aquí Michael Jackson en un 4x4 está ejecutando ese grito en el último tiempo del compás. Y los últimos tiempos de los compases son por naturaleza débiles, no llevan acento. Vosotros ya habéis visto en el canal hace tiempo los tiempos fuertes y débiles de los compases. Y aunque aquí estamos en un tiempo débil por naturaleza y no lleva acento, en realidad Michael sí quiere acentuarlo. Quiere acentuar ese último tiempo del 4x4 y para ello en realidad realiza un acento. Este signo se llama acento y sirve para acentuar notas, es decir, que sirve para destacar un sonido determinado. Y aquí Michael Jackson quiere comenzar la intro de forma expresiva y muy marcada. Y por eso pone aquí un acento, para poder darle ese toque enérgico que de por sí carece este último tiempo del compás. El acento entonces sirve para destacar una nota determinada, para enfatizarla. Es decir, que cuando veamos este signo hay que enfatizar la nota, hay como que remarcarla en sonido. Y ahora os voy a explicar paso a paso cómo hacer ese grito. La manera precisa de interpretar este acento es darle más énfasis al principio de la nota y luego ir disminuyendo deprisa el volumen. Es decir, que el sonido se va desvaneciendo. Incluso la grafía, tal y como está todo escrito, es un regulador. Esto es prácticamente un diminuendo. Entonces se va desvaneciendo el sonido, ¿vale? No es la, sino que es la. Entonces, aquí Michael Jackson marca mucho el inicio de la nota y luego va disminuyendo el grito. Eso es el acento. La. Y es muy fácil identificar este signo porque es como una V tumbada. Los acentos se colocan cerca de las cabecitas de los núcleos de las notas, encima o por debajo del pentagrama, dependiendo de la dirección de la plica. Pero ahí no queda la cosa, porque Michael, en realidad, aparte del acento, corta la nota. La hace más corta de lo normal. Es decir, que hace staccato. La. Entonces, hay que hacerlo como muy intenso y aparte hay que cortar la nota porque está en staccato. Y el staccato ya lo habéis visto en el canal hace ya tiempo, es un tema aparte y muy importante en un músico. Pero aquí pasa otra cosa. Michael Jackson está combinando a la vez un staccato y un acento en la misma nota. Y esto en música se denomina combinación de signos de articulación. En este caso, la combinación de un staccato y un acento da como resultado lo que en música se denomina marcato. Vamos ya al sexto ejercicio. Nombra las notas que van apareciendo en pantalla.
¿Y la solución cuál es? Pues en primer lugar, que las primeras notas que aparecen en pantalla aparecen en la clave de sol en segunda línea, la clave de sol de toda la vida. Pero os he puesto notas con la clave de sol en primera línea, es decir, la clave francesa. La clave de sol que vimos, que ya os lo he puesto en un primer examen, pero ahora os lo he puesto otra vez esa clave, ¿vale? ¿Para qué? Para que distingáis bien a primera vista las claves, que no tengáis ningún problema e identifiquéis bien cuál es la clave de sol en segunda línea y cuál es la primera. Y ahora sí que sí, voy a nombrar las notas. Por orden de aparición, con la clave de sol en segunda línea tenemos el sol, el do agudo, el fa, el la, el si, en este caso es bajo, el re y el si, que ese si es una octava respecto al si bajo de antes. Y con la clave francesa tenemos el do y el sol. Y ya habéis terminado el examen, espero de corazón que os haya ido súper bien. Y nada, estaré pendiente de lo que me digáis en comentarios, ahí voy a leer todito y nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un abrazo gigante y nada, que paséis un buen día.